Ok, bueno, antes de que tomen la palabra nuestros invitados, pues les doy la bienvenida de nuevo a estos análisis sociológicos que cada vez lo hacemos con más, más ánimos y con mejores propuestas. Esperemos que les gusten. Hoy tenemos una serie pues bastante buena, una de las mejores de los últimos tiempos. Ya diremos por qué, a pesar de que es muy corta, nada más son cinco capítulos en los cuales nos cuentan lo sucedido en Chernobyl el 26 de abril de 1986. Está lloviendo durísimo, acaba de empezar a llover. Se me va la luz, aquí no importa, aquí están Wendy y Gabito que pueden hablar largo y tendido. Ya regresaría yo, espero. Esperemos que no se vaya, ¿no? Pero bueno, hablaremos de Chernobyl. Pero para esto, pues les hice, bueno, ahí tengo una presentación en las cuales les mostraré unas primeras imágenes por bloques, obviamente, como la vez pasada, y empezar a hablar de esta gran serie. Bueno, empiezo por compartir pantalla. Y bueno, nos encontramos hoy reunidos para eh, analizar esta gran serie de cinco capítulos. De hora y media cada uno. A mí me gustó muchísimo. Recobré la fe en HBO, porque antes de que empezara esta serie había terminado Game of Thrones con uno de los finales más decepcionantes de la historia, pero recuperaron su estatus a la semana siguiente prácticamente y nos presentaron lo que es Chernobyl. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de Chernobyl? Bueno, la hizo este señor que se llama Craig Mazin, quien increíblemente su currículum anterior pues no refleja mucho lo que representa Chernobyl ahorita en la cultura popular, en la cultura de la gente que le gusta las series o el cine, porque tiene mucho cine, mucha cinematografía muy importante, mucho lenguaje de que agarra del cine para contar su historia. Y bueno, sí tenemos que decir que este señor tiene en su currículum haber escrito Scary Movie 3, 4, ¿qué pasó ayer? 2 y 3. Y bueno, ahí nos vamos dando una idea, ¿no? Porque estas películas pues, no son las grandes joyas que imaginamos, igual a muchos los hizo reír, pero como que alguien con un currículum así detrás nos sorprendería lo que hizo con Chernobyl en el 2019. Por aquí pongo la imagen de Last of Us porque es el guionista, bueno, Craig Mazin es el creador y aparte es guionista de la serie y va a ser también de guionista de esta serie The Last of Us. Esta serie, bueno, fue estrenada en mayo del 2019, cinco capítulos como ya lo mencionamos y que ha sido muy importante por tocar un tema que había sido que es importante para la cultura de nosotros hoy en día, pero que recientemente, a raíz de los que fueron los 35 años de Chernobyl, pues la historia retomó cierta relevancia e importancia y bueno, tiene otro gran elemento de Chernobyl que yo quería destacar, además del escritor y creador de la serie, es esta señorita Hildur Guðnadóttir, que espero que se pronuncie así, porque ella es una persona de Islandia, que bueno, en 2020 ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora porque hizo Joker, tiene como antecedente la película de Sicario y tiene en sus próximos proyectos el soundtrack de Battlefield 2042, que a pesar de que es un videojuego, es uno que promete mucho y también ha prometido que va a tener grandes pedazos cinematográficos y por ende pues, merece una, una banda sonora que esté a la altura. Y obviamente ella, si nosotros, bueno, las personas que hemos visto la serie, la música forma parte importante para no solo para crear el ambiente, agudizar las escenas de tensión, agudizar las escenas dramáticas y inclusive hay unas escenas que son heroicas. Esta serie obtuvo varios premios, entre cuales también estuvo nominado música, estuvo nominado a varios Emmys como mejor serie de drama y se ganó inmediatamente el respeto tanto de los críticos como los espectadores, lo cual muy pocas veces es fácil hacerlo porque complacer a uno u otro siempre va a ser muy difícil. Aquí hubo algo que fue este, igual para la gente como para los críticos y con toda la razón del mundo lo logró.
Ahí esta es una pequeña introducción. Ya ahorita ya daré mis puntos de vista, eh, lo que viene siendo de la serie, los temas sociológicos. Y ya por eso ahorita primero le vamos a dar la palabra a la doctora Wendy y después le vamos a dar la palabra al maestro Alejandro Gavito y ya después yo daré mis opiniones. Pero por lo pronto, esta es la introducción de la serie, dos puntos importantes que quería destacar y ya vienen aquí los otros panelistas a dar sus propias impresiones. Adelante. Gracias. Bueno, voy a también compartir por aquí unas ideas que también son a manera de imágenes, pero antes de comenzar con estos breves puntos de partida, como siempre un gusto y como ponía por ahí publicaba, me siento de verdad honrada, emocionada de que siempre me invite Daniel, como le digo, es el máster cinéfilos por excelencia, que me invite a estos debates. Ya estuvimos en el del Joker y fue fabuloso. Y pues vengo aquí más que nada a aprender. Muchos de ustedes también siempre pues son invitados de lujo, ¿no? Que saben bastante del tema, como es también el maestro Gavito, Daniel. Y bueno, dentro de ello, entonces esto lo vamos a hacer como una especie de diálogo donde voy a dar simplemente un poco de puntos para nosotros ir trazando con esta gran serie que es Chernobyl, pues, como una idea de ciertas continuidades, rupturas y sobre todo como un acercamiento sociológico, pero también histórico, ver qué nos dice la propia serie de lo que aconteció, pero sobre todo qué nos dice mucho ahorita del presente. Entonces voy a tratar de hacer como esta serie de puntos, vuelvo a repetir, puntos de inflexión, puntos de partida, para tratar de ver las continuidades a partir un poco de plantear este contexto sociohistórico en el que por supuesto también van a ir comentando Mes Daniel y Gavito. Entonces, bueno, de primera mano, cuando recibo la invitación muy cordial de Daniel, digo Chernobyl, abril, estamos a 35 años y justo por ahí en una clase que yo estaba dando, había retomado un poco el tema, ¿no? Dentro de este contexto que es la Guerra Fría. No podemos pensar Chernobyl sin pensar un poco acerca de la Guerra Fría, entre otros elementos que ya nos ha dicho Daniel que tiene la serie, que de verdad va a ser replantearnos, como decíamos en alguna ocasión, replantear ciertas cuestiones, pensar más a fondo, pero sobre todo situarnos también desde ahorita esta lectura que insisto que hay que hacer desde el presente sobre estas condiciones de posibilidad. Y bueno, de primera mano, pues estamos en el 2021 y como nos dice Daniel, este desastre, este accidente nuclear sucedió en 1986 en abril. Entonces estamos a 35 años de Chernobyl. Y como les decía un poco, tratando por un poquito para abrir aquí el diálogo o el debate, otra vez, vayámonos atrás cuanto sea necesario para plantear un poco este contexto histórico. Chernobyl, hay muchos elementos en estos 5 capítulos que son de verdad, como nos decía Daniel, es una miniserie, pero pareciera que nosotros, si tuviéramos el tiempo, por supuesto es punto de partida, se podría hacer un análisis inclusive de cada capítulo en particular, porque tiene mucho que decir. Ellos son más especialistas, por supuesto, en la cuestión estética, de filmografía, pero a raíz de eso podemos replantear qué es lo que está diciendo cada uno de estos 5 capítulos. Y como les ponía en un principio, otra vez, a mí me salta mucho con lo que intentaré acabar, esa cuestión que está muy marcada, al menos yo rastreo en cada uno de los puntos, que es los animales. Entonces, de primera mano ya te atrapa el primer capítulo cuando sale el gato, ¿no? Y bueno, no vamos a contar, o si vamos a contar más allá la trama, pero a mí de primera mano me atrapa eso. Pues en cada capítulo, si ustedes recuerdan, los que ya la han visto, los que y las que la vayan a volver a ver, siempre aparece. En el 2 un venado, en el perro que va corriendo, estas imágenes que yo veía en clases en abril como conmemorando esto, ¿qué pasó ahí? El perro que va corriendo del autobús es una imagen icónica y así hasta el capítulo 4 que a mí de verdad me tocó pues bastante las fibras, mucha sensibilidad y me costó así que verlo, replantearme qué pasa ahí. Y por supuesto el 5, ¿no? Que es prácticamente el juicio. Todo esto viene de un contexto que es la Guerra Fría y nada más para recordar en términos históricos. ¿Qué es esto de la Guerra Fría? Acaba la guerra total, ¿no? Que es la Gran Guerra o la Guerra Mundial. Y ya sabemos que a raíz de eso sucede el enfrentamiento entre las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. 1917
salta la Revolución Rusa y entonces se va a llamar la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y esto es muy claro en la serie de Chernobyl, nos deja ver, trasluce de una manera de verdad muy brillante el contexto político e histórico, la recreación que hace, no solo de las imágenes, de la vestimenta, del set, sino el trasfondo, que es la cuestión política. Y de ahí también va, por supuesto, tejiéndose la trama. ¿Y qué es en sí la Guerra Fría? Que esto de verdad me llamó mucho la atención y me gustó mucho de la película. Más allá de este enfrentamiento entre ideologías, que ya sabemos de parte de la izquierda, liderados por Varsovia, por la Unión Soviética, el socialismo y el comunismo, versus Norteamérica, Estados Unidos, con la OTAN, con el capitalismo y la forma democrática de Estados Unidos, es decir, este conflicto ideológico, este enfrentamiento entre ideologías que va a llevar al mundo a la bipolarización del mundo, donde sus puntos más álgidos van a ser los años 60, va a tener una serie de características que van a ser las expresiones de la Guerra Fría. En uno de los capítulos, ahorita que escuchaba a Daniel hablar del Joker, por supuesto que sigo yo fascinada también con esa película y el tema también de la música de Hildur, pues me lo recordó bastante. Es muy claro, los que ya la vieron, recuerden cómo se llamaba una de las expresiones que ahí está el elemento, cuando traen este robot de la carrera espacial como un elemento de expresión de la Guerra Fría. Y dice, los alemanes le pusieron el Joker. Y bueno, ¿qué pasa con el propio robot? Pues que se, vamos a decir que en pocas palabras se fríe, ¿no? Bajo la explosión de este reactor nuclear. Entonces, retomando un poco el contexto, la Guerra Fría, más allá de este conflicto, enfrentamiento ideológico, que tiene manifestaciones, por supuesto, políticas, económicas, sociales, culturales, y también la carrera armamentista, también la conquista de la Luna, que ahí está la carrera espacial muy bien marcada, se marca de manera ejemplar en todos los capítulos de esta miniserie en el conflicto latente, que es el posible pero imposible, porque más imposible es, del enfrentamiento entre las dos potencias. Porque si uno ataca con armamento nuclear, es decir, si Estados Unidos ataca, pues la Unión Soviética le va a responder. Y si la Unión Soviética ataca, Norteamérica le va a responder. Por eso es una guerra fría como una guerra latente, porque está esta imposibilidad realmente del ataque directo entre las potencias. ¿Por qué? Porque realmente la mayor expresión es esto, del ataque, de la construcción del armamento nuclear. ¿A dónde llevó esto? Lo que voy a explicar un poco más adelante. A la generación de gobiernos de un corte autoritario, pero también tecnocrático militar, que se ve claramente a lo largo de la serie cuando está la producción de ciencia para armamento nuclear, no solo, vamos a decirlo, en esos mandos, centros de control, sino también en los institutos. Hay una proliferación tremenda porque ese es el contexto histórico y eso lo llevan de manera ejemplar. Rápidamente digo una parte de un capítulo. Cuando empiezan a sentir el calor, a desprender, ven la radiación, dice esta científica que va a representar como a la comunidad científica, ¿de dónde vendrá? ¿De qué planta nuclear vendrá? ¿Vendrá de Chernobyl, es decir, de Ucrania? ¿Vendrá de dónde? Y se empieza a preguntar por la proliferación de plantas nucleares, porque eso en realidad es la Guerra Fría, este enfrentamiento, a grosso modo. Dos, lo que sí hay que insistir es que dentro de esta Guerra Fría, por supuesto que también está la existencia de los llamados totalitarismos o regímenes totalitarios, que me hizo pensar mucho la serie. Por supuesto, hay como un eco del estalinismo. Y el estalinismo, sabemos, por la propia Hannah Arendt, que es un régimen clasificado por ella, al igual que el nazismo, como un régimen totalitario. Hannah Arendt escribe un libro, imagínense, en 1951, es decir, unos años, 6 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde por primera vez une estos términos, estas formas de gobierno bajo un mismo concepto, claro, con sus características particulares, pero ella dice, si en algo se caracterizan en pocas palabras, es lo que deja ver un poco, pero sí es necesario aclararlo la serie, es que un régimen totalitario se va a dedicar a extirpar por completos todas las formas de oposición.
y mediante aparatos ideológicos como es el propio sistema educativo, la ciencia, los medios de comunicación, etcétera, se va a dedicar a moldear estos aspectos culturales, ¿no? A introyectar. En pocas palabras diríamos, nuestra pensadora Hannah Arendt diría, pues sí hay algo en común en un régimen totalitario, además de extirpar por completo, hay una nula capacidad de pensamiento. Y es algo que yo me preguntaba todo el tiempo, ¿no? Al estar viendo cada uno de los capítulos de la serie, ¿qué hay aquí? Hay un aparato burocrático que hay. Y por supuesto me hacía mucho eco en otra película muy famosa de Hannah Arendt que tiene que ver con el juicio Eichmann, ¿no? Es decir, porque pareciera que estas series van en eso, ¿no? ¿A quién van a culpar? Este es un burócrata, es un tecnócrata, ¿quién dio la orden? Este famoso botón fuera de las fallas, ¿no? El factor humano que siempre se maneja a lo largo de la serie. Entonces, por supuesto que ahí, como lo decíamos con Daniel, te vuela la cabeza para pensar todas estas cuestiones, porque ella lo decía, no es algo que pasó ahí, hay que ver estas continuidades, cómo pueden retornar o no estas formas totalitarias y sobre todo cuáles son las consecuencias de utilizar para estos regímenes totalitarios la ciencia al servicio del totalitarismo, nulificando totalmente la capacidad de pensar y con ello la libertad de hacer política, que es la interacción de los seres humanos en el mundo, lo que nos hace humanidad propiamente. Por otro lado, hay un segundo momento, es decir, una cosa es el régimen totalitario del nazismo, que a veces parece ahí confundirse, pero al mismo tiempo la serie lo retoma. Ahorita voy a un poquito con eso ir cerrando a decir por qué sí hace la diferencia hacia el final, porque lo que va a pasar después del estalinismo, después de los años 50, es decir, después con Nikita Khrushchev y hasta antes de Gorbachev, van a ser regímenes buro o tecnocráticos militares, que está sumamente bien ejemplificado en la serie. Si un régimen totalitario, y lo vemos en una escena de uno de los capítulos, cuando está este terrible capítulo que es el 4, que yo le llamo la matanza de los animales o de los perros, hay un letrero, ¿no? Que leen ahí, que es algo que la propia Hannah Arendt nos decía, ¿cuál es el fin de un régimen totalitario? Formar una persona nueva para una sociedad perfecta. Hay una semejanza con esto que se lee ahí, ¿no? En un letrero, como la felicidad, como una sociedad nueva, como una sociedad feliz. Bueno, hay muchísimas metáforas, de verdad, esas son algunas que rescato porque hay muchísimo para seguir exprimiendo. ¿Cuáles son los métodos? Policía, policía secreta, la propaganda, por supuesto, la educación y el exterminio total. Insisto, lo que va a pasar después de un régimen totalitario como el estalinismo, que viene siendo de izquierda, a diferencia del nazismo, del fascismo, del franquismo, que son, diríamos, de derecha, es que en el caso de la Unión Soviética van a aterrizar estos tipos de regímenes buro o tecnocráticos militares hasta Gorbachov. Porque si algo nos puede decir una lectura histórica de esto, es que con Gorbachov se va a iniciar la democratización de este tipo de regímenes, perestroika y la glasnost. Y bueno, hay que ir hacia el final, pues si ya abrimos el debate un poquito, ¿no? Bueno, ¿y qué hay con un régimen totalitario? Nosotros estamos en un sistema capitalista. ¿A qué también va un poquito por ahí atendiendo la serie? Porque como nos decía también Daniel, pues es una serie, por supuesto, producida por Norteamérica y por supuesto lo vemos en la calidad cinematográfica también por los británicos. Bueno, pero sobre todo, ya que esto es un análisis sociológico, a mí me surgió algo. No sé si a ustedes también les surgió. Yo estaba viendo los capítulos y dije, no puedes evitar cuando eres sociólogo, socióloga, haces sociología, sabes de ello, pensar ahora sí que en los maestros. Y yo dije, esto yo puedo leerlo desde Max Weber. Pareciera que hay cierto tono del político y el científico. Y rápidamente les digo por qué. Max Weber está pensando, como lo sabemos, en el siglo XIX, en un concepto de Estado que es súper manejado hasta la actualidad. El monopolio de la violencia, ¿no? Legítima física por parte, es el gobierno. Un concepto muy moderno del Estado. Y con eso su brazo operativo, que es la burocracia, pero tiene este libro que es ejemplar, que de verdad ahorita más que nunca nos hace mucho eco. Ahí veo una continuidad total,
que es el político y el científico. Y a grosso modo lo que nos dice es que en el siglo XIX eran independientes, vamos a decirlo de manera muy general, autónomos, ¿no? El político surge, por supuesto, y hace todas estas tipologías, surge como alguien que está de acuerdo para servir, para trabajar en el Estado y tiene su propia rama. Foucault nos dice lo mismo en otro texto, que es seguridad, territorio y población. Es la ratio de Estado, la razón de Estado, la que genera su propia clase, ¿no? Es decir, los políticos. Y por otro lado, en el siglo XIX nos está diciendo Max Weber, los científicos que trabajan para la ciencia y por la ciencia, y en cierta manera es un trabajo aislado que pertenece a su etos, ¿no? A su comunidad científica, pero dentro de este etos o comunidad científica, ellos se consuelan en el pensamiento y la palabra, una serie de métodos, disciplinas, etcétera, etcétera. Muy kuniano también ahí, en referencia a Thomas Kuhn. Pero fíjense, yo lo leo así. Lo que va a pasar entonces en el siglo XX, la serie lo marca muy bien, es como esta autonomía e independencia empieza a mezclarse e inclusive a revertirse, porque lo que vemos como un eco en la serie es la posición de estos científicos. Si estamos hablando que la Guerra Fría, su máxima expresión, por supuesto, es el latente ataque nuclear entre las dos potencias, pues ahí ya saltan inmediatamente los especialistas, los científicos, y la serie lo marca muy bien con estos dos personajes, con Legasov y Boris, el ministro y por supuesto el científico. Después ahí hay unos juegos que si quieren vemos más adelante, estos juegos sobre, este juego que sobre todo hay sobre qué es, ¿no? ¿Quién va, quién no va, quién sí va, quién no va, quién vamos a culpar, quiénes son los que están operando, pero sobre todo lo que hay detrás, la KGB, que siempre está ahí presente, que es lo que habla la policía secreta, pero es como la posición y el papel principal del científico. Entonces, bueno, esto creo que es interesante. Ahorita lo seguimos retomando porque, claro, hasta ahí está bien. Me voy a quedar para ahorita darle espacio a mi compañera, a maestro Gavito, para seguir continuando con otra continuidad. Es decir, simplemente acabo con esta primera participación, intervención o reflexión, hablando de la posición del cambio en el siglo XIX, la figura del político, el científico, cada quien en su espacio autónomo de gobernanza y cómo empieza esto a difuminarse bajo la Guerra Fría y bajo el siglo contemporáneo. Ojo, porque vamos a ver hacia el final que pareciera que ahorita bajo una dictadura virológica o esta pandemitis, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al político o al científico? Entonces, por ahí va esta primera intervención. Hasta aquí. Y le damos paso al maestro Gavito. Muchísimas gracias, Wendy. Me parece una excelente introducción. Creo que has dado en el clavo pues, en diversos aspectos que son fundamentales para entender lo que pasa, lo que se muestra en la serie y lo que ocurrió a lo largo de la Guerra Fría. Entonces, para, digamos, profundizar en lo que acabas de comentar, me parece que hay una serie de puntos centrales en los que pues habría que pensar, ¿no? Al momento de ver esta serie que es magnífica, es buenísima y se pasa de volada. Como lo mencionó Daniel, son 5 capítulos nada más. Primero, es pensar en que la propia integridad del sistema comunista o del sistema soviético, mejor dicho, estaba en riesgo, ¿no? Por este incidente. Asimismo, el poder del átomo, pues se puede pensar incluso que no respeta fronteras, que está más allá del poder de cualquier Estado, particularmente de un Estado totalitario. En este régimen soviético, al átomo no se le puede amenazar, no se le puede fusilar, no se le puede decir que lo van a degradar, es decir, el átomo es prácticamente impredecible. De la misma manera, las decisiones políticas en todo, pues esta reflexión de Chernobyl nos indica que tienen más peso las decisiones políticas que un diagnóstico certero y objetivo. Es decir, esto último que acabas de mencionar, esta pues pérdida de la diferenciación, ¿no? De lo científico, político, a veces se entremezcla y perdemos la noción de, bueno, de que son cuestiones separadas. Pero en algún momento, digamos, no solamente en el caso de la Unión Soviética, sino tenemos casos históricos y como bien recalcas en el asunto de la pandemia, pues tenemos estas
digamos, dos grandes esferas, pues entremezcladas, ¿no? También hay que pensar en esta idea de que los oficiales del partido, los oficiales de la Unión Soviética siempre tienen la razón. Ellos no se equivocan más allá de los diagnósticos que presenten los científicos. Y también habría que pensar en quiénes van a meter las manos literalmente para solucionar el desastre. Van a ser los cabecillas del Comité Central de la Unión Soviética, la KGB, los ministros o los obreros y mineros que sostienen todo el sistema soviético. Hay una escena que a mí me pareció fundamental porque resume, digamos, buena parte de esta idea de todo el sistema, ¿no? Del régimen. Cuando el ministro del carbón de la Unión Soviética va a visitar a los mineros, a los obreros, él llega pues en su auto súper bonito, impecable, pulcro, con un traje, se va a entrevistar con los obreros y los mineros para pedirles su ayuda, y los mineros, pues claro, van saliendo de una mina llenos de sudor, de minerales, de carbón, y entonces tenemos esta contradicción, ¿no? De, bueno, se supone que el poder obrero es el que está pues al mando, ¿no? Esta es la idea de todo el comunismo, de toda la idea soviética, pero pues tenemos aquí esta diferenciación muy clara. Y finalmente, uno de los puntos, digamos, introductorios en este sentido es pensar también en la clara vigilancia del Estado, tal como la novela de 1984 de George Orwell, está presente en todo momento, reglamentando incluso las conciencias de todos los habitantes de la Unión Soviética, sean enfermeros, sean científicos, sean dirigentes, todos están, digamos, bajo este ojo, digamos, bajo este panóptico, ¿no? Vigilando todas las acciones, qué están diciendo, en qué momento y qué represalias tomar si se sale de este esquema tan rígido y tan, digamos, totalitario. Y bueno, en primera instancia habría que mencionar el contexto, que bueno, ya lo hizo mi compañera Wendy hace unos momentos, mencionar el contexto en el que el incidente de la central nuclear, Vladimir Ilich Lenin, ocurrió. Tenemos, bueno, que la URSS estaba enfrascada desde hace 6 años ya en una costosísima guerra en Afganistán, una guerra sin sentido, simplemente para mantener su influencia en Afganistán y en toda la región. Asimismo, la economía soviética empezaba a colapsar y daba pues muestras claras de su debilitamiento, y el incidente se evidenció como el síntoma de un sistema envejecido y endeble. Aunado a esto, pues digamos que los anhelos y las luchas independentistas cobraban fuerza para quitarse la bota soviética del cuello que imponía a sangre y fuego un país como Moscú como pues la única cabeza posible, ¿no? Es decir, era un sistema totalmente centralizado, altamente centralizado. A escala social, este sistema de los soviets había reemplazado a la burguesía por una casta de burócratas serviles, temerosos y obedientes, que se convenció no de transformar la realidad, sino de abolirla con una fantasía dogmática. Y esta es una idea que está a lo largo de toda la serie, pensando que la idea que intenta vender propagandísticamente el Estado es la realidad absoluta y no merece ser cuestionada. Políticamente, un joven, digamos, joven entre comillas, reformista de nombre Mikhail Gorbachev, un señor ya de 50 y tantos años, había sido nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y pronto comenzó a incomodar a la gerontocracia reaccionaria soviética. Es decir, vemos videos o fotografías de cuando Mikhail Gorbachev es nombrado pues el secretario general. Él es joven, si lo comparamos con la gente que está ahí, ¿no? Gente que participó en la Gran Guerra Patriótica, es decir, en la Segunda Guerra Mundial, gente de 80, 70, 90 años, de la línea dura, que pretenden ser, digamos, pues más reaccionarios, ¿no? Ante cualquier intento de reformismo, como pues más tarde intentaría aplicar Gorbachev con la perestroika y con el glasnost. Vale la pena mencionar que además, por otra parte, en los Estados Unidos llegó al poder Ronald Reagan en los 80s, gracias a su política, digamos, un poco más agresiva con respecto a la Unión Soviética, en la que incentivó pues aumentar el gasto militar para combatir el comunismo y cualquier insurrección comunista en cualquier rincón del mundo. Es decir, tenemos a Gorbachev, este reformista que pues está viendo que el sistema no está del todo bien, hay que hacerle algunos ajustes, y por otra parte Reagan, pues la mano dura del pues, el imperialismo norteamericano, intentando contener el avance del comunismo en el mundo. Sin embargo, las ideologías y las esferas de influencia ya no eran lo único con un carácter globalista, es decir, esta lucha
imperialista de los dos grandes bloques, del bloque capitalista, del bloque comunista. También ahora los riesgos y amenazas eran, digamos, adquirieron un carácter global. Es decir, este desastre ya no se limitaría a las fronteras de la Unión Soviética, sino que había que pensar ahora en riesgos y amenazas de carácter global. De esto pues hablaré un poco más adelante. Y bueno, en términos específicos del desastre nuclear, la propia obsolescencia tecnológica soviética era conocida por su cúpula dominante, es decir, los cabecillas sabían que todo estaba mal o que algunas cosas estaban mal, pero esta cúpula dominante cayó para mantener un espejismo de progreso industrial y creían ellos mismos en su propia concepción de la propia fortaleza del sistema soviético. Entonces, lo que se tuvo en Chernóbil fue una serie encadenada de errores humanos, técnicos y político-ideológicos. Esto último se manifestó prohibiendo la crítica, prohibiendo la verdad en pos de la propaganda, en pos de la represión. Tan es así que las autoridades soviéticas decidieron inicialmente no evacuar Pripyat, que era la población más cercana a la central nuclear, ni los asentamientos próximos, es decir, era mantener la calma, era pensar que no ocurría nada y particularmente no querían, pues la Unión Soviética no pensaba en filtrar información, ¿no? Ni al exterior ni al interior de la propia Unión Soviética. Que nadie supiera lo que estaba pasando porque había que dar esta apariencia de que el sistema estaba bien. El objetivo pues no era la salud de las personas, sino impedir a toda costa que se supiera la verdad y que además esta fuese suplantada, digamos, por el relato oficial, repleto de historias de héroes. Esto lo vemos a lo largo de toda la serie. Los trabajadores de la central nuclear que se, digamos, sacrifican, ¿no? Por el bien colectivo, ¿no? Por el bien común. Los miles de soldados y reclutas que intentan contener el avance de la radiación, pues que contaminó tanto animales, seres humanos, el agua, la propia tierra, haciéndola estéril, los bomberos, los buzos que tenían que drenar pues estos contenedores de agua para que el desastre pues no fuese mayor, y los cientos de mineros que trabajaron sin descanso para disminuir la magnitud del accidente y que expusieron pues a fin de cuentas su vida sin titubeos. Es decir, sí tenemos el sistema totalitario, pero muchos de ellos voluntariamente quisieron formar parte de las labores de limpieza, pues a lo largo de todo, pues todo este tiempo, ¿no? A lo largo de los años, voluntarios que dijeron, bueno, prefiero pues quizás sacrificar mi vida, no me interesa que me den pues una bonificación monetaria, ¿no? 800, 500, 600 rublos. A mí lo que me interesa es que yo tengo familia y que posiblemente este desastre pues termine afectándolo, ¿no? Los termine incluso matando. Entonces tenemos que, tan es cierto que al régimen no le importó la vida de sus tan apreciados héroes, que el Estado no le dio seguimiento a su salud. Hasta la fecha tenemos estimaciones, cifras aproximadas, y como producto de esto, de que no se le dio seguimiento a, pues a toda la gente que de alguna u otra manera se vio afectada por el incidente nuclear, pues tenemos esta cifra oficial de 31 muertos que el propio Estado soviético y más adelante su sucesor, la Federación Rusa, continúan empecinados en argumentar que solamente 31 personas murieron a causa del accidente nuclear, ¿no? Cuando se tienen estas cifras, que fueron miles o incluso decenas de miles que con el transcurso de las décadas, pues también se vieron afectadas por el desastre nuclear. Y bueno, por ahora quiero pues pausar mi intervención y le cedo el uso de la voz a mis compañeros. Bueno, ya dieron, voy a tener que recortar parte de mi discurso porque la mayoría de lo que quería decir ya lo dijeron, pero es que son, bueno, son cosas muy evidentes, ¿no? Que cuando se tiene un contexto histórico, uno lo va relacionando conforme lo que vemos en la serie, ¿no? Pero, bueno, para mí era muy importante señalar que la Unión Soviética, en vez de, de procurar que la gente estuviera bien, se enfocó en demostrar al mundo que estaban bien y no que la gente estaba bien realmente, ¿no? Y específicamente se enfocaron en demostrar el poderío militar que tenían. Hay historias que suenan totalmente absurdas, pero que son totalmente verídicas, ¿no? Por ejemplo, se espiaban siempre uno al otro vía satélite, vía personas, vía todo, entre la Unión Soviética y Estados Unidos en la Guerra Fría. Y Estados Unidos, por ejemplo, una vez llegó a pintar en 3D para que se viera desde el cielo una base militar con muchísimos aviones.
y solo eran pinturas muy bien hechas que no se alcanzaban a ver muy bien por los satélites. Los rusos lo veían y se ponían a producir aviones más aviones para tener más que ellos. A ese grado llegaban. O Ronald Reagan diciendo que iba a ser una estación espacial y que le iba a llamar Star Wars. Bueno, así le iba a llamar él. Y nunca la hizo, pero pues los rusos se empeñaron en poner dinero para que crear su propia estación espacial Star Wars y decir que ellos no estaban atrás, ¿no? Y mientras había hambrunas en los campesinos de Bielorrusia y Ucrania, que pues no te cuenta la historia, ¿no? Siempre tenían hambre en esos lugares y pues no era como que el paraíso en la tierra, que es lo que ellos prometían, ¿no? Y bajo ese sentido, para poder mantener un sistema burocrático de tal manera de millones de personas que pertenecían a ella y que no se rebelara absolutamente nadie, tiene que ver mucho con lo que dijeron mis compañeros acerca de este estalinismo heredado que fue reformulado y que fue hecho de tal manera que se podía perpetuar, pero yo lo voy a abordar desde otra manera. No es que voy a compartir pantalla, no sé si Wendy pueda dejar de compartir tantito. Ok, gracias. Y entonces yo me enfoco en comentar otra cosa. Bueno, esto es lo que estamos viendo la vez pasada. Vean la música, escuchen la música más, mejor dicho, de Hildur. Y veamos lo que sigue. ¿Cómo se podía mantener un sistema como la Unión Soviética sin que nadie se opusiera? Pues hay un término que se inventó para ellos. Y es la nomenclatura. Y nomenclatura con K. Que la nomenclatura era, en palabras simples, cómo ciertas personas se mantenían en el poder, no dependiendo ni de sus actitudes, no dependiendo de lo que pudieran aportar, y nada científico, como lo que decía ser 100% el socialismo soviético, que era científico, pero nada de estos atributos científicos tenían a las personas adecuadas en el poder. Por ejemplo, vemos en esta parte de acá, en la esquina superior izquierda, vemos al ministro de Carbón, que llega muy elegante, como lo dijo Gavito. O aquí vemos a los responsables de la planta, es, que están aquí sentados, o acá está abajo, que se está echando su vaso de vodka, que es el ministro de Energía. Y bueno, el secretario de Carbón pues, era una persona muy bien conectada en el partido. No era nadie que conociera la industria del carbón. Los encargados de la planta de Chernobyl estaban más ocupados en quedar bien con sus jefes y manipular resultados para poder seguir ascendiendo en sus puestos y seguir ascendiendo en la nomenclatura. O el señor de acá abajo, que es el secretario de energía del Instituto de Kiev y que era un zapatero, ¿no? Y de hecho en esta escena la doctora le dice, estamos en gran riesgo, dice, y le dice, ¿qué opinión me va a importar más? Dice, yo que soy una física nuclear reconocida o usted que hacía zapatos. Obviamente no tiene nada de malo hacer zapatos, es un trabajo digno, pero hay topes en los trabajos que puedes representar. O sea, si no tienes el conocimiento suficiente para ser secretario de energía, pues ¿por qué estás ahí? Obviamente porque era alguien que se conectó muy bien políticamente y fue ascendiendo de tal manera que pues no importaba que no tuviera la preparación, siempre tenía los contactos de poder adecuados para seguir avanzando. Y esto se repetía mucho en la Unión Soviética, por eso la gente se peleaba por agradar en las cúpulas obreras o políticas que pertenecían para seguir avanzando. Y esa escena es muy reveladora, es como si en México pusiéramos como subsecretario de la CONACYT a alguien que no ha terminado ni la licenciatura, ¿no? Bueno, eso ya pasó, pero bueno, es un ejemplo para que vean cómo en los lugares específicos de vital importancia, como una planta nuclear o la Secretaría de Energía, tienen que estar las personas adecuadas y con los conocimientos más amplios para que puedan desempeñar un trabajo en donde pues, se está manejando energía nuclear, no es cualquier cosa, ¿no? Pero de esto trataba la nomenclatura. Era una clase social, bueno, una clase política dentro de una sociedad donde suponía que las clases sociales ya no existían, todos eran igual. Y estas personas, pues, obviamente sabían que eso no era cierto y aprovechaban esto a su favor. La mayoría igual de los rusos lo ignoraban porque creían en el socialismo ciegamente, pero los que sabían cómo funcionaba el sistema iban aprovechando esto para seguir avanzando. ¿Qué tiene que ver esto con Chernobyl? Obviamente, bueno, no es un spoiler, pero sí es algo muy cierto, y es que Chernobyl
nos trata de demostrar constantemente que el problema que llevó a esta fusión nuclear que hubo en esta planta no fue por un error científico, fue por una serie de errores de personas que no estaban con el conocimiento científico necesario para poder estar en los cargos que tenían. Y esto, obviamente, si se hace en retrospectiva histórica, pues ibas viendo que algo es algo que se fue dando a través de, de de los años de 60 que llevaba la Unión Soviética para perpetuarse las personas y el sistema en el poder. Es algo heredado, era algo cultural que ellos veían así, o en palabras más simples, como lo muestra George Orwell en La Rebelión en la Granja, decía todos los animales son iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros. Esta novela obviamente trata sobre la nomenclatura y sobre cómo se instauró es una sátira de cómo se instauró el socialismo soviético. Y ya se ha hecho películas, se han hecho muchas cosas, pero es tremendamente cierto lo que pasa en Chernobyl y esta frase que lo resume muy bien de Orwell en esta obra que se llama Rebelión en la Granja. Ahora, en toda la serie están tres personajes, bueno, hay varios personajes que tienen una vital importancia. Creo que no se ve en mi mouse, pero al principio está Legasov con la Yulana Komju, que es un personaje inventado. En medio está el secretario tienes la imagen en medio, el secretario de la KGB, y del otro lado, pues, el secretario de la KGB con otras personas de alto rango en el gobierno soviético. Y es vigilar y castigar. Obviamente, cuando nosotros vemos la serie, vemos que en esta parte en específico hay mucho plano contra plano, hay todo un lenguaje cinematográfico donde hablan Elena o Valeri y no ponen a Gorbachev y no ponen a nadie más. El otro contraplano es el secretario de la KGB, que no habla, pero no hacen falta las palabras cuando nos están tratando de traspasar la idea. Aquí cuando me gusta mucho esta imagen, y esto tiene que ver con la dirección y tiene que ver con el lenguaje cinematográfico, todos voltean a ver a Gorbachev. ¿Quién es el único que no voltea a ver a Gorbachev? El secretario de la KGB. Él se le queda viendo a esta Elena Komjuk y a este Legasov. ¿Por qué? Porque ellos tienen algo más peligroso para la Unión Soviética que la misma radiación, y es el conocimiento y la verdad. Y el conocimiento y la verdad en una sociedad que no permite que esto aflore porque pondría la mentira bajo evidencia, es peligroso. Es por eso que pongo aquí, es vigilar y castigar. O sea, esta persona, su trabajo es vigilar. La KGB su trabajo era eso, espiar y vigilar tanto internamente a la URSS como externamente a sus enemigos. Y conforme vamos viendo lo que nos va develando la historia poco a poco, pues era más riguroso incluso con sus mismos ciudadanos, la Unión Soviética, que con las personas que estaban afuera cuando se trataba de vigilarlos y de espiarlos, porque no se puede, si se desmorona por dentro, por fuera es más fácil que te ataquen. Por eso es que estas personas todo el tiempo están vigilando a los científicos y en la serie lo vemos ya primero de manera en la que nos lo imaginamos, ya después de una manera muy directa, ¿no? Donde estás viendo a las personas que lo siguen este, para mostrar que estaban en peligro constante. Otra cosa que yo quería señalar es que obviamente la serie tiene unas intenciones ideológicas, que tanto es como para criticar a la Unión Soviética, que bien se lo merece, pero también es como que mucho ensaltar este, de dónde viene el neoliberalismo que vivimos hoy en día, ¿no? Que se originó en estos años 80 y que le ganó a la Unión Soviética, ¿no? Es como un ejemplo de decir, miren, nosotros evitamos que ellos siguieran en el poder y se derrumbó el bloque socialista y quedamos nosotros y nosotros no les hicimos un Chernobyl. Pero pues también hay cosas que inclusive son más peligrosas que la radiación, ¿no? Y no y son precisamente factores humanos. No hay que tampoco comprarnos de lleno todo el discurso ideológico que está cargada la serie, ¿no? O sea, sí tiene verdades, pero también hay que leer entre líneas lo que nos tratan de decir constantemente. Y esta escena, ya lo dijo Gabito, también yo la puse porque evidencia totalmente lo que es la esencia de la Unión Soviética. Por un lado están los mineros, ustedes los ven así todos sucios porque es carbón, ¿no? Y aparte no solo es que estén sucios, el carbón, no importa que tengas mascarilla, mientras lo vas respirando, tus pulmones se van llenando de él y pues, te es una muerte en donde ya ni siquiera puedes respirar. O sea, las personas que se dedicaban en eso, en ese entonces morían
de maneras bastante crueles. Y ahí llegaba el secretario de Carbón, bien arreglado, y atrás con sus Kalashnikov, los militares, ahí te das cuenta que te tratan de decir que la fuerza del pueblo de la Unión Soviética es esta gente. Pero como, y los otros son una minoría, pero pues tienen las armas, ¿no? Me gusta que hay un diálogo que dice, disparen sus armas, no tienen suficientes balas para otros. Y los que queden con vida, pues van a acabar con ustedes. Y ya después de esto le explica la situación, ¿no? Porque en esta parte específica de la serie, ellos se tienen que encargar de hacer un túnel por debajo del reactor nuclear y enfriarlo, porque si y que no traspasara, hacer un domo, porque si este traspasaba y tocaba el río, aparte de que lo envenenaba, lo caliente del corio, que es lo que se llama, lo que se hizo ahí en Chernobyl cuando se hizo una lava, se llama corio, tocaba el agua y era la perdición total. O sea, hay una parte que sí me gusta mencionar de la serie, en donde te dice qué tanto es la afectación de una explosión térmica de Chernobyl que se pudo evitar, ¿no? Y cito, dice en la serie, dice, la afectación es de Ucrania, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Polonia, Checoslovaquia, Rumania y la mayoría de Alemania del Este. Y le pregunta a Gorbachev, dice, ¿qué es afectar? Y él dice, y le contestan los científicos, ¿no? Dice, afectar significa que va a ser inhabitable todos estos lugares con un mínimo de 100 años, como mínimo, pero era una fecha estimada, iba a ser mucho más del tiempo que iba a ser inhabitable toda esta zona de la Unión Soviética. El minero comprende, y más que por hacerlo por el gobierno, pues lo hacen por ellos y por sus familias, ¿no? Y es cuando me gusta mucho esta escena, se le acerca, le dice que sí lo empiezan a tocar todos los mineros sucios a su traje ahí bien lavado y todo a esta persona, lo van tocando, lo van ensuciando y al fin, el último le dice, lo agarra de la cara, lo ensucia más y le dice, ahora sí pareces el secretario de Carbón, porque obviamente esta persona jamás en su vida se había dedicado a eso, pero como estaba bien conectado, aunque no supiera de la industria, pues era el elegido y cuidado allá si lo contradecías, porque no sabíamos qué te podía pasar, ¿no? Y bueno, esa imagen es para mí la otra parte del bloque, pero lo que sí quería mostrar es cómo es que se llegó a una base de malas decisiones tras otras a lo que pasó en Chernobyl, ¿no? Con estos científicos, que cuando estaban ahí en la parte del reactor me gusta mucho esa imagen, porque el guión, obviamente, cuando alguien te le explica a un científico lo que pasó ahí, son muchas cosas técnicas, pero el guionista, aparte de leer toda esta información, es traducirla de manera que nosotros podamos ir magnificando lo que estaba pasando en la sala, ¿no? Esa es una de las cosas que me gusta, pero también otra parte de los que se encargan los guionistas, que se traducen en imágenes y que el director las lleva a cabo es para transmitirnos ideas en donde los diálogos no están de por medio, como este de los mineros, que es muy, muy, muy significativa. Ellos tienen otros diálogos más adelante también muy interesantes, pero yo creo que los más importantes fueron estos. Y en esta parte, bueno, ya le paro tantito para que sigan los otros dos bloques y ya empecemos con conclusiones y ahí una pequeña charla. Pero hasta aquí es donde yo muestro y le paso la palabra otra vez a la doctora Wendy. Así es. De verdad, ahorita que los escuchaba a Gabito, a Daniel, pues justo vamos como en sintonía con esto del contexto histórico y el contexto político. Y exactamente yo insistía por esto en lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está haciendo la serie? Esto, ¿no? Que reafirmamos mucho. Y fíjense, tenemos como que también sintonía en las propias imágenes. Es decir, observo de acuerdo a lo que les he escuchado mucho que están hablando sobre todo del papel de los mineros, que es en lo que estamos, pues ahí como que yo creo que fue lo que nos llamó más la atención. Veo otra continuidad en el planteamiento histórico. ¿Cuál es la continuidad? Que si hay algo que ya nos decía Daniel, también hay que, como siempre, hacer la crítica, la reflexión sobre todo tipo de serie y de película, que es justamente hay ciertos perfiles ideológicos, pues algo que no le va a perdonar también hablando del capitalismo es la Revolución de Octubre. Yo leo
esta escena que fue y en este capítulo principalmente muy significativo para mí, la cuestión de los mineros cuando van a trabajar como una continuidad con lo que fue la Revolución de Octubre. No hay que olvidar que esa es la esencia del socialismo, de la Revolución de Octubre, algo que no le va a perdonar el capitalismo ni otros sistemas, que es realmente la clase trabajadora, la clase obrera, la que va a llegar a través de los soviets que están instaurándose en los años 20, en los 30 al poder. Eso es la Revolución de Octubre. Y al menos algo que deja de manera ejemplar planteada la serie, de verdad ahí sí de manera excelente, es esto que yo insistí en un principio ayudándome de Hannah Arendt. En ningún momento yo veo ni con los bomberos, ni con los mineros, ni con los que van al techo a quitar este grafito. En ningún momento veo con esta clase trabajadora, con los que están ayudando a hacer esta limpieza total casi, pero nunca va a ser total en Chernobyl, veo que haya esto que sí era propio de un régimen totalitario como el de Stalin. Es decir, la desaparición, la intimidación, que casi casi les diga, si no te voy a matar a tu familia, te voy a meter a la cárcel, jamás lo vi planteado. No sé si algo que fue sin querer, más bien, pero nunca se planteó así. Esta escena es significativa de los mineros, como decía Daniel, bueno, lo voy a hacer por en términos, yo lo leo como de solidaridad, lo que fue la Revolución de Octubre. Por mi familia, lo voy a hacer, ellos lo ven, ¿no? Simplemente como rusos. Y entonces yo hay algo, entonces otra lectura, que no es un sistema totalitario, insisto, como el estalinismo, que es propio de los años 50, sino que es un régimen autoritario. Y sí hay que tener cuidado con esos dos tipos de gobierno porque están a la vuelta de la esquina. El régimen totalitario, insisto, tiene estas características: extirpar de raíz totalmente la oposición. Y lo vemos mucho con estas imágenes que nos ponía Daniel, sobre todo en términos de la KGB, y en el final es ejemplar. No te voy a matar, no te voy a meter una bala. Nunca vi que fuera en realidad por esto, sino los regímenes autoritarios con esta ¿La perdimos a ella o qué pasó? Bueno, si quieren continúo y ahorita si se conecta rápido me avisan porque luego me quedo picado con esto. A ver, listo, sí me oyen bien, ¿verdad? Bien. Bueno, retomando mi orden de ideas que les mencionaba hace un momento, el poder del átomo pues no respeta fronteras, particularmente con desastres como este, como Chernóbil, y está el átomo mucho más allá del poder de cualquier estado, ya sea un estado totalitario o autoritario como la Unión Soviética. Y además con Chernóbil se expuso que los daños ambientales ya no solamente son provocados de manera natural, sino que ahora son consecuencia del uso de la ciencia y de la tecnología, que ahora se habían convertido en esta llamada, digamos, religión universal, una auténtica panacea, es decir, la cura para todos los males la tiene la ciencia. Ahora comenzaba el debate de qué límites o cuáles eran los alcances de la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología, por lo tanto, se convirtieron en una amenaza que eventualmente podría aniquilar a la humanidad. Por ejemplo, con el, digamos, meteórico ascenso de la industria o de la industrialización desde hace siglos. Tenemos ahora males que no existían, como pues la contaminación del aire, ¿no? Que el llamado smog, que nos está, digamos, acortando la vida diariamente. Es decir, lo que intento mencionar es que la modernidad, que aboga por la preponderancia de la razón, es decir, eh, por el uso del método científico para encontrar la cura a todos los males, ahora se estaba convirtiendo en un arma de doble filo. Los desastres ya no son totalmente naturales, sino fruto de la acción humana y además estos desastres requieren ahora de la cooperación internacional, ya que las amenazas como en Chernóbil
carecen de fronteras. Y aquí quisiera retomar la idea de un sociólogo llamado Ulrich Beck, que mencionaba que las naciones ya no pueden actuar en solitario, porque el mundo estaba cada vez más, digamos, interconectado. Vivimos ahora en un mundo globalizado que demanda soluciones colectivas ante diversos problemas. Actualmente se habla del cambio climático, del terrorismo, del crimen organizado, del narcotráfico, de las crisis financieras, como esta crisis que está pues en puerta, ¿no? La crisis de China de la inmobiliaria Evergrande, que seguramente golpeará pues a todo el mundo porque está todo interconectado, todo el sistema financiero depende digamos, un extremo del otro. Tenemos la COVID, que pues la estamos padeciendo hasta la actualidad, las migraciones, estas que vemos en medios masivos de comunicación, los desastres nucleares, y hay que recordar que no solamente Chernóbil o Fukushima en Japón son los únicos desastres en centrales nucleares. Tenemos también casos en Estados Unidos en los años 70 en la central de Three Mile Island, donde hubo pues un problema, digamos, de menor magnitud, pero que también fue pues riesgoso para las comunidades aledañas y por lo tanto ya no es posible excluir al otro global. Algo que vemos en toda la serie es que las autoridades de la Unión Soviética pretenden pensar que ellos solitos pueden solucionar con el desastre, ¿no? Que no se entere nadie. La Unión Soviética dispone de recursos humanos y materiales para contener el desastre, cosa que pues no es cierto. Era pues digamos, el hermetismo estatal total para evitar filtraciones de información, y el rechazar esta idea implicó que la Unión Soviética, por más extensa y poderosa que fuese, continuase defendiendo su postura autárquica ante el desastre, es decir, cerramos las fronteras porque nosotros somos capaces de contener cualquier, digamos, emergencia, ¿no? Cualquier desastre, lo cual, tal como expresó Gorbachev décadas después, se convertiría a Chernóbil en uno de los motivos que aceleró el desmoronamiento de la Unión Soviética, ¿no? Fue el evento, Ajá. digamos, que evidenció las fallas del sistema. Asimismo, la politización de la ciencia, algo que mencionaba la doctora Wendy al inicio de su intervención, digamos, la ciencia para someterla a estándares ideológicos le anula totalmente el carácter objetivo, ¿no? La ciencia ya no sirve para lo que debería servir y la convierte en un arma ideológica perversa con condiciones nefastas. Es decir, se tienen todos estos reportes de los científicos que dicen, los reactores que estamos haciendo en la Unión Soviética tienen fallas de diseño y tarde o temprano van a ocasionar un desastre. Digamos, los cabecillas del Comité Central, de la KGB, de todos los, digamos, políticos encargados digamos, de la producción de Pero energía nuclear, pues prestaron oídos sordos para ¿sí? sí, es que, bueno, te quería interrumpir porque hay una parte muy importante de la serie donde parece que la Ujú. ciencia gana por encima de la ideología, que es cuando se reúnen acá abajo de un búnker y empiezan a soltar, no, es que es un desastre, es algo que está Sí. muy, muy fuerte, tenemos que evacuar, hay un personaje, ¿no? Que dice, hay que evacuar, hay que tomar medidas para que la gente se vaya, bla, 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 y todos los demás, pues lo empiezan a razonar y decir, no, sí es cierto, hay que evacuar, hay que tomar las medidas más razonables posibles ante un un desastre de tal magnitud. Y ya cuando todos están en consenso sobre esta idea que era lo más lógico, lo más increíble que podían hacer, se levanta un señor, ¿no? Un viejito No, que por la edad ya te sí. imaginas que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y dice, no, no nos podemos ir de aquí. Y les pregunta, ¿saben qué nombre lleva? Así bien enojado, ¿no? Y pegando con su Ujú. bastón en el suelo, ¿saben qué nombre lleva esta planta? Lleva Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, el nombre del jefe, así lo dice, ¿no? El nombre del jefe. Sí. Y se empieza a decir un discurso que, pues muy emotivo, pero empieza a hablarte o sea, de cosas de la Segunda Guerra Mundial, de la lucha, bla, bla, bla. Pero pues este es un enemigo que, como bien lo dices, no respeta fronteras, pero pues tampoco no respeta una pared donde te puedes parar para que una bala no te dé o una roca. Esto bien me gusta esa parte porque Legasov dice, estas son balas, miles de millones de balas que se disparan constantemente. De un gramo salen tantos trillones de balas y no van a dejar de dispararse
ni en 100,000 años, ¿no? Ahí te das cuenta que el discurso científico de la situación, cómo contrasta con el discurso político que los hizo mantener ahí y que no le dijeran absolutamente a nadie nada, ¿no? El poder de la ideología, que muchos de nosotros podemos eh, no magnificar porque a tal grado ninguna ideología partidista ha logrado, este, ¿cómo decirlo? Bueno, es que tampoco México no estaba tan desarrollado en esas fechas como para tener un punto de comparación que pueda decirte, esto es como yo puedo decir, pues el PRI estuvo 80 años ahí en el poder, ¿no? Pero pues, el PRI nunca participó en una guerra tan grande, ni tuvo sucesos históricos mundiales en los cuales estuvieran involucrados tan potentes como para decir, somos esto y esto y esto y pum, ¿no? Eso es lo que no podemos magnificar incluso nosotros, ¿no? Igual estuvo ahí el Escuadrón 201, pero pues eran como 10 aviones, bueno, no, ya sé que no fueron 10 aviones, pero o sea, en una escala de lo que fue la guerra, pues no puedes magnificar. Por eso igual y no podemos, nadie se puede echar un discurso así, pero el chiste es lo que pasa cuando la ideología permea sobre la razón y tienes personajes como este señor que hicieron que los otros sacaran las peores partes de sí mismos y tomar las peores decisiones. Pero bueno, o sea, o tú qué opinas. Creo que ya mero regresa Wendy, esperemos que sí. Porque Sí, bueno, les queremos avisar que se le fue la luz. Yo vaticiné que se me iba a ir a mí, pero pues no se me fue. Tristemente ella sí, pero pues aquí continuamos. Todavía tenemos unos minutos y si no, después les prometo, queremos el 2.0 del análisis de Chernobyl y ya veremos qué pasa. Pero, pues, ¿tú qué opinas? Aquí en México, ¿ves alguna similitud o algo? no, para nada, no, para nada. Es que, pues México tiene su influencia regional, nada más. No puedes comparar los dos grandes bloques de la vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y se dice muy fácil, ¿no? Con Chernóbil, ¿qué pasaba? Bueno, que el poder político tuvo más peso que el poder, digamos, científico, ¿no? Pero lo interesante es que no podemos ser, digamos, tan reduccionistas. Hay que considerar que lo que está en juego era la propia credibilidad del sistema, aceptar esta idea de que, bueno, es que sí, nos equivocamos, sí, estamos haciendo reactores defectuosos, sí, nuestro propio sistema económico pues está fracasando. O sea, lo vemos incluso al inicio de la serie, cuando mencionan que tienen que postergar este simulacro desde mediodía a la 1 de la tarde, algo así, hasta la madrugada. ¿Por qué? Porque estaban a fin de mes, porque tenían que cumplir con estos llamados planes quinquenales, o bueno, siendo parte de la economía planificada. Es decir, la Unión Soviética tenía esta idea de que, bueno, cada cierto tiempo yo les voy a decir como comité central qué se va a producir, en qué cantidades y a quién se lo vamos a vender. Entonces no le podías, digamos, exigir tanto al sistema como para que pudiese responder adecuadamente a digamos, a la emergencia nuclear, ¿no? Entonces estaban prácticamente atados de manos y pues es muy difícil decir que hay una comparación de la Unión Soviética de aquel tiempo con, pues, México, ¿no? O sea, pues lo Sí, más que ¿no? tenemos creo que es Laguna Pero Verde o algo fíjate, así. pero fíjate que en este ejemplo que puse ahí en modo de chascarrillo, cuando generó la polémica, ¿no? De esta persona que tenía subdirección ahí de la CONACYT y que es alguien que nada más tenía tres semestres, no sé si trimestres o semestres de la licenciatura y cómo decían que alguien que no tenía ni licenciatura podía Sí. estar a cargo pues, de la CONACYT, que no es cualquier cosa, ¿no? Que hoy se dedica a perseguir profesores, pero en algún momento también se dedica mucho a lo que es la aportación científica al país y obviamente uno quiere que bajo esos cargos esté gente que pueda manejar esta situación. Yo obviamente me acordé del discurso de este señor que dice, pues sí, yo hacía zapatos, pero ahora estoy a cargo ahora soy el secretario de Energía de Kiev. Órale, ¿no? Sí está pesado, pero sí pasaba. O sea, tú buscas ahí y las personas que estaban en los altos mandos eran personas que no eran totalmente capaces para estar en esos puestos. Pero fíjate que el único, y sí es, o sea, sí es parte de la historia, eso sí es cierto. Sherbina, este personaje, bueno, era obrero en lo que era la parte de la construcción en sí de la construcción, pero en específico del concreto, ¿no? Y lo resaltan en algunos diálogos que él tiene, pero obviamente como que él está un poco más consciente de lo que es venir desde abajo
no sé su historia, qué tan abajo venía o qué tanto tuvo que hacer, o inclusive Legasov, ¿no? Que ascendió en su carrera científica denunciando judíos y denunciando compañeros y denunciando personas. O sea, el héroe que te muestran ahí, pues también ascendió a lo más alto haciendo cosas no muy decorosas, ¿no? Y no se molestan en mostrarlo, pero son cosas que a mí me gustan. Y ya, bueno, voy a avanzar en mi presentación para terminar mi parte. Ya después vemos si hay preguntas, respuestas o seguimos platicando. Ya también continuamos con tus conclusiones, pero quiero compartir lo que tenía porque sí le dimos duro al socialismo, pero pues voy a ser más amable. No se crean que todo fue malo. Pero bueno, vamos aquí. Regresamos a la imagen de los mineros, ¿no? En esta siguiente imagen, este capítulo se llama toda la felicidad del mundo, si mal no recuerdo. Tú dime si estoy mal, Gabito. No, sí, es correcto. Que incluso Sí, está el estandarte este, ¿no? Que se ajá, cae. Sí, es- está, justamente. está todo mugroso, está mal colgado y en un lado ya hasta ni se ve el final, ¿no? Pero en este capítulo, pues spoiler para la gente, tiene dos partes. Uno que es lo que tratan de limpiar los humanos y la otra del desastre nuclear y la otra parte de la narrativa de este capítulo que es pues que eran tratar de evitar y controlar los animales que estuvieran contaminados. Hay una masacre de perros, de gatos, de todos los animales que estuviera ahí. Y estas tres personas se encargan de, bueno, son varias personas, pero te cuentan la historia de estos tres, que es un chavito que llegó ahí porque vio que había una oportunidad de trabajo, y los otros dos que son, bueno, son soldados experimentados ya en Afganistán, ¿no? Y este chavo que fue su primer día matando perritos, pues el otro como que lo trata de tranquilizar con la historia de cuando mató el primer hombre en su vida, ¿no? Y que después ya le dio igual. Pero pues vemos que no es cierto, porque a pesar de toda la crueldad que muestra este personaje para, pues, no sé, inspirar a este chavito a que hiciera su trabajo, le dice, ¿no? Y no se me olvida que le dice, este, mátalos de un tiro. Y si no, pues remátalos. No quiero verlos que sufran, o yo te disparo a ti, ¿no? O sea, a pesar de que su trabajo era matar animales, y la historia que te cuenta más tarde, pues valora más que no sufran los animales a que sufran los humanos, ¿no? O sea, hay una clase de diálogos que te van mostrando, pero esta imagen es súper significativa, o sea, toda la felicidad del mundo, o sea, es lo que trataba de darte el socialismo, pero pues en el capítulo ves que pues, no ves nada de felicidad, solo ves sufrimiento de personas que tuvieron que, como las máquinas fallaron y no hay máquinas hasta el día de hoy que funcionen bajo el efecto de tanta radiación. Y ciertamente con el poder de la radiación que tiene, pues no creo que nunca vaya a haber máquinas posibles de manejar esto, pues usaron personas, ¿no? Para tirar los desechos radioactivos. Pero ya para llegar a este punto te dijeron que un bombero agarró una parte de grafito del reactor que estuvo expuesto y te dicen que agarró con su mano el equivalente a 4.000 millones de rayos X, ¿no? Ahora te imaginas, aunque estaban con una pala, todos estos trabajadores que se contaminaron de radiación, aunque nada más estaban 90 segundos arriba, pues magnificas y dices, no importa qué tanta protección tuvieran, no iban a sobrevivir o se iban a enfermar de cáncer eventualmente. Pero este capítulo es salvaje. Por eso cuando me imaginé que Wendy lo iba a ver, dije, como ella, bueno, es muy a favor de los derechos de los animales, está involucrada en todas estas ondas, dije, híjole, siento que le recomendé la serie, pero este capítulo en especial siento que sí le va a pegar. Y bueno, no lo hice con dolo, no crean, o sea, no digan, ay, hizo esto, no. Es parte de la serie y pues había que analizarla, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de los socialistas, o sea, hay que hablar sobre esta parte que les dije que iba a ser más amable, no te iba a hacer criticar al socialismo, pero tenemos estos ejemplos. Esta parte del discurso, de Chernobyl, antes de ver la serie, yo una vez vi un video, bueno, hay un youtuber que se llama Ella Arnoldo, donde contó la historia de estos tres, de estas tres personas que se fueron voluntarios para abrir las válvulas de agua que estaban abajo del reactor para que no hiciera una fusión nuclear, ¿no? Y no hubiera una explosión y algo que iba a costar la vida de millones. Yo cuando escuché esa historia, pues él decía, pues esto da como para una película, ¿no? Y ya tú ves y dices, y sí, bueno, no fue película, pero fue una serie, y esto sí pasó, o sea, hay un discurso donde les dicen, ¿saben qué? Este,
necesitamos que 3 personas bajen y ciertamente no creemos que vayan a sobrevivir. Pero si no lo hacen, millones van a morir. Y es por eso que yo digo que es cuando vemos la esencia. O sea, una cosa son los socialistas que de la nomenclatura, que sabían cómo funcionaba el sistema y se aprovechaban de esto para beneficios personales, pero ahí estaba el pueblo raso, el pueblo bueno, que está aquí representado, que son personas que vivían dentro del socialismo, pero que no estaban tan inmiscuidas en el sistema político y que no se contaminaban tanto. Estas personas, junto con los mineros, dieron sus vidas literalmente para que inclusive nosotros que estamos del otro lado del mundo, eso hubiera afectado a todo el mundo, estemos viviendo en paz. Inclusive salvaron ahí Europa, pero a costa de sus vidas, ¿no? Estas personas son las que creían en el socialismo, no tanto el como lo aplicó la Unión Soviética, pero sin duda los valores de fraternidad, de empatía, que se quedaron muchas veces en teoría con estas personas, pues, los agarró, los impregnó y los llenó de valor como para meterse a aguas altamente contaminadas de radiación, ¿no? Ya sabemos cómo terminaron los otros, los bomberos. Hay un capítulo donde ves cómo terminan y es crudo, como ver cómo sus cuerpos llegan a tal grado de descomposición y sin morir, ¿no? O sea, el sufrimiento era brutal. O aquí están, aquí me gustó esta imagen donde está este señor acá con su cigarro bien tranquilo, que pues le importaba mostrar resultados, ¿no? No le importaba lo que pasara. Y estos dos, pues que eran los meros cabecitas y ellos sabían que iba a ser iba a ser la catástrofe, pero pues los amenazaron de que si no hacían lo que ellos querían, pues no iban a trabajar nunca en ninguna central nuclear de la Unión Soviética o del mundo, ¿no? Y ellos por el miedo pues, accedieron a hacer todo eso y terminó en esta tragedia. Otra cosa, a mí me gusta mucho el lenguaje visual que maneja la serie. En esta parte pues, les muestro el reactor, estas dos imágenes de arriba es del reactor de Chernobyl, cómo se veía, es una recreación de cómo se veía el reactor. Y pues tú ves en esta escena del capítulo 5 donde te explican decir así con peras y manzanas cómo funciona el reactor y qué es lo que pasó. Me gusta porque esta escena, estas dos escenas de arriba te muestran el escenario antes de la tragedia, ¿no? Y abajo, Legasov, no hablé tanto de la conferencia y el juicio que dan porque eso no pasó. Legasov sí dio sus opiniones y sí dijo la verdad, pero no como se muestra en la serie, ya le metieron ahí más cosas dramáticas, pero me gusta esta escena cuando la KGB va a ir a regañarlo, aparecen sus pies y aparece esta coladera, que si lo vemos, tiene ahí, es muy, muy parecido a la tapa del reactor y es porque esta persona está a punto de enfrentar su propia tragedia, que Chernobyl fue una tragedia, pero él está a punto de enfrentar la propia, ¿no? Que es la desacreditación, la marginación y le prometen el olvido de lo que hizo para que otros se lleven el crédito de su trabajo. Pero a final de cuentas es triste porque él estaba tan afanado en que se revelara la verdad que el único impacto que dejó fueron sus cintas, que sí existen, y la única forma de llamar la atención de que eran verídicas fue suicidándose. Y eso fue lo que hizo. El héroe que salvó, bueno, uno de las cabezas que estuvo ahí para salvar, digamos que la humanidad, bueno, salvar a la humanidad, pues terminó de una de las maneras más trágicas. Así es como premiaba este sistema soviético a las personas, a sus sueres. Pero bueno, ya dejamos aquí ahorita que entre Wendy, Gabito y ya empezamos para cerrar porque ya le regresó el internet. Unos problemas técnicos siempre en esta virtualidad, pero voy a exactamente como decía Daniela cerrar con esto que les he escuchado, que es de verdad muy interesante todos los detalles que están dando, que estamos dando, y pues voy a continuar con estas continuidades, ¿no? A grosso modo. Ahorita que escuchaba a Daniel, ahorita que regresé con ustedes a esta exposición, a este diálogo de Chernobyl, pues sí, como nos dice Daniel, hay que hacerle insistencia, no hacer spoilers, pero sí, ¿verdad? O sea, insistir en que es una adaptación que yo insisto, lo que en eso me quedé, creo, cuando se me cortó, que en esa adaptación lo que es muy loable es este elemento que también mencionaba Gavito, ¿no? El elemento científico. No sé si ya lo mencionaron por ahí, pero yo lo veo muy bien, ¿no? Es decir, esto que
pareciera que aunque no sepas, no eres especialista en física, está muy bien logrado a través de los capítulos, ¿no? Que nos explicaba en un principio cuando escuché a Gabito, cuando nos explican cómo funciona un reactor nuclear, cómo es que se da el proceso, lo de las barras, cómo es que fue el desastre. Y siento que esto es una continuidad, como hablaba yo cuando me fui, creo, de la presentación, en este entonces con esta solidaridad. Pero también otra gran, para ir cerrando, continuidad es esto, ¿no? Los reactores, ¿no? Y por eso lo pongo como actores, porque si bien yo escuchaba a Gabito, a Daniel, que esto va a trascender los átomos, fuera del desastre, esto sigue. Y nada más para dar algunos datos. Por supuesto que no es solo Chernobyl, ¿verdad? De 1986. 1979, en marzo, Estados Unidos, ¿no? Un accidente. Frente a esto, fíjense, unos 6 años antes, 5 o 6 años antes, ya había habido, ¿no? Esto. O sea, ¿por qué? Porque insisto en esto que pasa en la Guerra Fría. Es un enfrentamiento nuclear propiamente que genera una propia tecnocracia apoyada por un gobierno militar, lo que también es ejemplar de verdad a lo largo de la serie. Pero nos deja ver esto que decía muy bien Gabito, traspasa fronteras. Bueno, ya había pasado de Estados Unidos. Depende el sistema, pero también hay esa continuidad porque es parte de la Guerra Fría. Y nosotros diríamos, ¿ya acabó? Pues no, no ha acabado, ¿verdad? Años posteriores, Fukushima, ¿no? También, ya ahí empezamos a ver esto que es propio de nuestra, pues de nuestra era, ¿verdad? Organizaciones como Greenpeace, manifestaciones que estuvieron también en Estados Unidos protestando contra la generación. Y yo veo también aquí una paradoja. ¿Por qué si hay fuentes naturales elementales, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, de Rusia, generar electricidad, pero también armamento nuclear, porque ellos lo tienen, ¿no? Gas, etcétera, etcétera, pero no, sale más barata, como lo vemos en la serie, pero también porque ¿qué hay de fondo? Por eso es que decíamos, ¿realmente acabó la Guerra Fría? Hay continuidades que se dejan ver. Y para dar unos datos, la Unión Soviética tiene casi 40 reactores nucleares en la actualidad. Estados Unidos es el país que más reactores nucleares tiene generando este tipo de energía, 90, más de 90. China, por supuesto, 50. México, nos preguntamos, ¿tiene reactores nucleares? Sí, al menos 3. Brasil tiene 2, Argentina tiene 2, Canadá tiene 15. Es decir, ¿qué continuidades podemos ver aquí? Son actores estratégicos, porque entonces vemos el desastre nuclear de Chernobyl y parece entonces que hay estas continuidades porque siguen siendo actores estratégicos. La imagen que vemos ahí de Chernobyl es que se le han puesto por lo menos 3 llamados sarcófagos, ¿no? Sí, bueno, no se va a poder, ya lo dijeron muy bien Daniel y Gabito, van a pasar miles y miles y miles de años para que realmente llegue, quién sabe, a limpiarse esa radioactividad. Han habido 2 intentos de sarcófagos, no han sido sostenibles y según este que costó muchísimo de una marca francesa, para que vean cómo se genera el capital, dice, bueno, esta al menos va a durar 100 años. Otra continuidad. Y lo que decía Daniel, para yo cerrar con esta otra idea, por supuesto, cuando Daniel me dijo, hijo, le dije, bueno, sí, hay que verlo. Yo comencé la exposición diciéndoles, lo que me atrapó de la serie es esto, en cada capítulo veo un animal. No, no puedo hacer spoiler, como nos dice Daniel, pero en cada capítulo veo esta metáfora animal. Y simplemente ahorita veo también otra continuidad, que podemos leerlo también, al menos yo lo veo, no como este terrible capítulo 4 que de verdad fue muy doloroso, porque no solo tuvieron que dejar a sus acompañantes, a sus animales no humanos o como les decimos mascotas, sino también lo que ya describió muy bien Daniel, ¿no? Los mataron, los extinguieron, porque hicieron, pues también están ahí y están radiactivos. Una parte muy cercana a esta planta nuclear se llama el bosque rojo, ¿no? También la vegetación, ¿qué pasó? Pero algo muy bonito que sí veo y debo decirlo es este rehabitar o como juego ahí con el lenguaje, este rehabitat. Lo salvaje y la naturaleza prolifera frente a la especie humana, frente a los factores humanos, frente a los factores políticos, frente a los factores económicos y al propio sistema. Las imágenes, despierta un interés entonces demasiado, a los 35 años ya hay imágenes, quienes llegan, no te puedas acercar, se acerca. ¿Qué hay de Chernobyl? O una zona turística donde muchos trabajadores son guías turísticos, aldeanos que están regresando, ¿no? A las afueras, pero sobre todo esta proliferación. Por supuesto, de alguna manera se han visto caballos salvajes en la zona, zorros rojos,
Pero fíjense la metáfora que nos decía Daniel, la pata de elefante. Es un peligro, es una lava radioactiva, que nos decía muy bien el nombre físico, científico, Daniel, está ahí, ¿no? Que es así de verdad una cuestión de terror, ¿no? Si se filtra, llega a los mantos acuíferos y bueno, es inevitable. Pero fíjense cómo le nombra la ciencia, la pata de elefante, por las características que tiene, ¿no? Y los salvajes dentro de los animales son los que llegan a rehabilitar, a reconstruir eso que fue un error, factor humano, factor político, pero está ahí la especie humana ahí central. Lobos, es decir, animales salvajes, pero entonces cierro con esto, ¿no? Para no irnos con esa imagen del capítulo 4, por supuesto hay una readaptación de estos propios perros que se quedaron, que murieron también por el encuentro con estos otros animales salvajes porque estaban domesticados, murieron de hambre o simplemente los exterminaron y los cubrían, ¿no? Con esta losa de cemento tremendo. Otra imagen que a mí me suena mucho ahorita en estos tiempos de pandemia, que debería hacernos más sensible, son los ataúdes, ¿no? De láminas sellados. Bueno, yo veía la serie y recordaba lo que estamos viviendo ahora. Y sobre todo haciendo una analogía, una metáfora pues con la zoonosis que estamos viviendo actualmente. Sí saltó del consumo, es la versión oficial, hablando de estas verdades o verdades históricas que jamás sabremos o tal vez sabremos, y parece que no aprendemos. Pero es lo padre también, ¿no? Cómo retorna esto lo animal en lo salvaje, en la propia naturaleza. Hay una foto histórica, ¿no? Del lado izquierdo, ¿no? Por supuesto, también trabajadores, que pues yo creo que también pasó eso, ¿no? Pues no, o sea, hay quien no se tentó el corazón, pero quien dijo, no puedo, y los cachorros. Y ahorita el apego. Hay muchos personajes, muchos documentales que ahorita pueden ver en la red y casi todos van sobre estas reseñas de qué pasa con los perros de Chernobyl. Son radioactivos. Por ahí hace unos años vieron perros verdes. Bueno, se está investigando si no los pintaron o algo. Pero quienes los empiezan a alimentar, a cuidar, aunque lo tienen prohibido, son los propios guardias. Dicen, frente a esta tristeza apocalíptica, con esta frase quiero cerrar muy bella que dicen los propios guardias, frente a esa tristeza apocalíptica, frente a este aislamiento, ¿por qué les dicen, no? Quien está haciendo el documental, ¿por qué protegen a los perros? ¿Por qué los alimentan? Porque nos dan felicidad. Por supuesto, la mayoría son los llamados, como les pongo, hay perros ferales, pero también la imagen de la perrita que está frente a este sarcófago, ¿no? En la planta nuclear se llama Alfa, ¿no? Y es una de las que por ahí casi casi entrevistan en el documental. Y dicen, pues es una perrita que nos gusta mucho, pero yo la alimento y aún no se deja ni siquiera acariciar, porque hay que considerar esto, son perros ferales, es decir, pues están casi casi en un estado salvaje. También han visto jabalíes por la zona. Entonces es muy bonito cómo la propia naturaleza frente a esta siempre explotación irracional de lo animal no humano retorna. Esto se me hace un elemento muy significativo porque siempre además ha habido este apego y es un elemento que por una parte me conmueve, toca en mi sensibilidad, como les decía, pero también ahorita que ellos son los que están rehabilitando, pues podemos ver ahí unos ecos, ¿no? Y algo a lo mejor aprenderemos y nos hace mucho ruido ahorita en esta pandemia, ¿no? Que estamos viviendo. Por eso les digo, es una serie de verdad elemental, yo creo, para plantearnos y replantearnos muchas cuestiones, tratar de ver esto que he escuchado ahora sí que para irnos al contexto de Chernobyl, lo tengo que decir antes de cerrar mi intervención, como he escuchado los camaradas Daniel y Gavito, es algo que tenemos entonces que replantearnos y que ver Chernobyl, porque nos da a pensar muchas cuestiones, como yo les decía, continuidades, rupturas, en este siglo que parece la contingencia, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va un poco mi intervención, un poquito como hacer ver todo esto que me hizo replantearme Chernobyl, acerca no solo del contexto histórico o sociológico, sino también ver esto, ¿no? Donde hay continuidades, como les decía, los reactores nucleares, ¿por qué? Y no sé, ya me dirán Daniel y Gavito, yo también pensé, ¿no? Cuando la empecé a ver, dije, ¿hay algo ahí en los Simpsons de que Homero Simpson trabaje en esta planta nuclear? Como es así, y pero ustedes ya me dirán, que son más los especialistas en estos temas. Bueno, eso sería todo. Daniel, Gavito, les cedo la palabra y los escuchamos, los escucho. Vas, Gabito, para que cierres. Bien, ok. Eh, bueno, quisiera retomar una idea que estaba comentando hace un momento y cerrarla y comentar mis conclusiones.
Es esta idea pues muy presente, ¿no? Que muchas veces pasamos por alto esta idea de globalidad, tal como mencionaba la idea de Ulrich Beck, de la desaparición de las fronteras nacionales en cierta medida, y que si sumamos esto al desarrollo científico y tecnológico, podemos partir de una premisa. Todavía sí hay, digamos, existen estados nacionales, hay territorios con fronteras bien delimitadas, pero ahora indudablemente se vinculan unos con otros, unos estados nacionales con otros, y tenemos ahora un efecto dominó como Chernóbil. Lo que ocurra en un estado nacional o en un país, sea benéfico o nocivo, va a terminar afectando a otros sin lugar a dudas, y esto puede tener repercusiones incluso a escala planetaria. Para quienes no lo sepan, incluso México sufrió, digamos, indirectamente con este incidente, con la compra a Irlanda de leche en polvo contaminada por partículas radiactivas. Este fenómeno, esta compra, pues desafortunadamente incrementó los casos de cáncer infantil en el país, y por lo tanto habría que considerar que la radiación de Chernóbil afectó no solamente a seres humanos, sino, como bien lo han mencionado tanto Daniel como Wendy, también afectó a animales, a la vida vegetal de todas las regiones aledañas. De ahí que muchas veces, bueno, cegados por este antropocentrismo enarbolado por la modernidad, es decir, poner al ser humano en el centro de todo con el uso de la razón, en ocasiones olvidamos que la vida no solo es de la especie humana, no es la única válida, sino también es válida aquella de la flora, de la fauna que nos rodea. Y el daño que les ocasionemos también será un daño que sufriremos, será, digamos, un efecto boomerang. Y como ejemplo de esto tenemos que miles de hectáreas cultivables, de animales, de caudales, fueron contaminados y se tornaron en una amenaza, un escenario pues realmente posapocalíptico. Y para concluir quisiera abordar tres grandes puntos. El primero es la exclusión, marginación e inadaptación de los sobrevivientes digamos, del desastre nuclear, más allá de quienes al no encontrarse en otro sitio tras abandonar por unos días sus tierras y regresaron a sus hogares en las inmediaciones de la central nuclear. Es decir, las autoridades le dijeron a los pobladores, es cosa de 3, 4 días que nos vayamos y pueden regresar a sus casas. Lo cierto es que esta gente no pudo volver por la contaminación en la zona. Además de esto, tenemos que la radiactividad convirtió a muchos de los sobrevivientes de este desastre nuclear, en parias, en apestados nucleares. Este no es el primer caso de esta naturaleza. En Japón, los llamados Hibakusha son por los sobrevivientes de los ataques nucleares de Hiroshima y Nagasaki, padecieron la misma suerte. Además de los estragos físicos, del trauma, del miedo producto de experimentar pues, un ataque nuclear, los Hibakusha también tuvieron que ser apartados de las tierras donde vivían y habían vivido durante toda su vida. Fueron discriminados por su condición, se les trataba como focos de contagio y se les aisló socialmente. Esto es que no debían hacer amistad con nadie, no podían casarse con nadie y nadie siquiera debía acercarse a ellos, a un Hibakusha. De ahí que muchas de estas personas ocultaran su condición o se rehusaran a tocar el tema, es decir, ellos querían que nadie supiera que eran sobrevivientes de los ataques de Hiroshima y Nagasaki. Este destino pues también sería padecido por muchos de los sobrevivientes del desastre de Chernóbil. Además, a nivel mental, buena parte de ellos desarrollaría pues trastornos mentales, trastornos psíquicos, psicológicos, ansiedad por contraer cáncer o simplemente por estar contaminados, ¿no? Tener contaminación radiactiva, ansiedad por no poder volver a su hogar o por no tener, digamos, apoyo gubernamental justo. Muchos de ellos sufrieron depresión, adicciones de diversa índole, trastornos de sueño, etcétera. Y una de las consecuencias del desastre, una de las que menos se habla, es el suicidio cometido por una cifra pues indeterminada de personas que fungieron como liquidadores para contener pues, la contaminación radiactiva. Este es el primer punto que quería tocar. Ahora el segundo punto que me gustaría abordar es el de la posverdad y el de la llamada hipernormalización. Este término hipernormalización surge de un antropólogo de la Universidad de California de nombre Alexei Yurchak, que establece este concepto que en la Unión Soviética de los años 80 se experimentaba un ambiente de hipernormalización, es decir, que la mayoría de la población sabía que el sistema soviético estaba en un estado deplorable, pero prefería actuar como si todo estuviera bien, como si todo marchase de maravilla. Dicho de otra manera, la población se autoengañaba, no se vivía en la realidad, sino que se vivía en los ideales.
El objetivo de esta hipernormalización era acoger la idea de que se estaba en el bando adecuado, en el bando correcto, en el lado correcto de la historia. De ahí que tanto gobernantes como gobernados hubiesen adoptado este acuerdo implícito, ¿no? Este acuerdo tácito de aparente pasividad, es decir, nadie dice nada, nadie hace nada porque estamos haciendo lo correcto. Y por lo tanto, la verdad era una voz que nadie quería adoptar y que quienes lo hacían pues eran fuertemente reprimidos por el sistema. Lo que intento decir es que sí es innegable la existencia de un Estado totalitario y represor, como lo fue la Unión Soviética, cuyo defensor más visible fue la temida KGB, ¿no? El sistema secreto represor, totalitario y autoritario de la Unión Soviética, pero también estuvieron presentes otros factores que fueron pilares en la construcción de esta llamada verdad alternativa, ¿no? De no querer encarar la situación de manera objetiva. Además, podemos hablar de posverdad, un contexto en el que la objetividad y los hechos pasan a un segundo plano en la formación de la opinión pública. Y por lo tanto, esta verdad alternativa se alimenta de la emoción, de lo que yo creo, de la subjetividad, de las creencias personales, tal como hace cualquier, digamos, aparato propagandístico encaminado a distorsionar la realidad. O de plano vamos a crear una realidad nueva, tal como la que se creó en el régimen. Un ejemplo de esto es la detención, encarcelamiento y envío a un campo de trabajos forzados del Gulag, de este sistema de campos de trabajos forzados, al botánico ruso Nikolai, se apellidaba Nikolai Vavilov. ¿Cuál era su crimen de este botánico? Bueno, que las autoridades lo detuvieron porque este señor retomó ideas del botánico y genetista Gregor Mendel. Y los soviéticos dijeron, es que esa es ciencia burguesa, no puedes utilizar la ciencia de Occidente para modificar semillas que puedan resistir al clima. Entonces te vamos a encarcelar y te mandamos a campos de trabajos forzados. Y bueno, ¿cuál fue además uno de los agravantes de este crimen? Que este científico, Vavilov, no retomó ideas de un compatriota que también había elaborado ciertas ideas pseudocientíficas al amparo del régimen. Entonces, como no se apegaba su ciencia o su manera de hacer las cosas a lo que establecía el régimen, pues lo mandaron a morir a un campo de trabajos forzados. Ahora, en Chernóbil, la propaganda y el poder represivo del Estado buscaron a toda costa culpables. Esto lo vemos a lo largo de toda la serie. Siempre había alguien a quien señalar. ¿Fueron los operarios? No. ¿Fueron los encargados de la planta? No. ¿Fueron los arquitectos? ¿Fue Legasov? ¿Fueron ¿quién fue? Queremos culpables. Y siempre y cuando estos culpables implicaran que el sistema no había sido el culpable de este incidente, ¿no? Sino que querían la cara visible, querían alguien a quien pues castigar y quien había puesto en marcha los reactores nucleares baratos, ¿no? Pero que tenían errores de diseño. Nadie quiso asumir la culpa, ni Dialov, ni Bryukhanov, ni la burocracia soviética del desastre, sino que querían simplemente un chivo expiatorio que limpiara los pecados nucleares de la Unión Soviética. Sin embargo, aunque se hallasen culpables y estos negaran haber sido responsables, no habría cambios significativos. Lo vemos con Dyatlov, ¿no? Que sí, ok, es culpable, ¿no? En esta escena que como menciona Dani, del juicio en la serie, sí es culpable y todo, pero pues más adelante le damos un puesto público, no pasa nada. Vamos a hacer como que estamos solucionando la situación, pero pues realmente no hubo un cambio de raíz en el propio sistema nuclear y, digamos, burocrático de la Unión Soviética. Los culpables seguirían entonces ocupando puestos públicos. Si bien la verdad era un arma peligrosa y podía, como dicen ahí, humillar a una nación obsesionada con no ser humillada, tuvo que valerse de la potencia del átomo para asestar un golpe del que no se recuperaría el régimen soviético. Y finalmente, ahora sí, el tercer punto que quisiera abordar es la postura del gobierno ruso con esta serie de HBO. Para esto habría que tener en cuenta que la Guerra Fría, como nos la enseñaron en la escuela, al menos en mi opinión, la Guerra Fría no ha terminado. Sigue todavía con diversos eventos que continuamos evidenciando hoy en día. Aún hay remanentes de carácter tecnológico, de carácter militar, económico e ideológico que están ahí presentes. Pues francamente no le he dado mayor seguimiento a la nota porque el gobierno ruso tuvo esta idea de crear una serie alternativa, ¿no? Para decir, no, es que lo que dice HBO no pasó porque eso es propaganda occidental. Nosotros vamos a evidenciar lo que pasó en verdad. Y pues ya no sé si hicieron una serie, una película o algo así, pero lo interesante es que la postura del gobierno ruso
es mostrar, entre comillas, lo que realmente sucedió y no lo que la propaganda occidental muestra, lo que sea que eso signifique. La idea fundamental de esta producción rusa sería exhibir cómo un agente de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, se infiltró en la central nuclear de Chernóbil para realizar un acto de sabotaje. Asimismo, lo que intentaría hacer Rusia será limpiar la imagen de su antecesor, de la antigua Unión Soviética, y exponer como una mentira esta pues insensibilidad de los dirigentes soviéticos ante el desastre, ¿no? No nos importa cuántos mueran con tal de que no salga a la luz la verdad. Incluso algunos medios rusos afirmaron que la serie de HBO es un arma de golpeteo político para desprestigiar a Rusia como potencia nuclear. Sea cual sea, pues, la verdad, la verdad verdadera, pues nos quedamos con esta grandiosa serie y pues con esto termino mi intervención. Pues bueno, me dijeron cosas muy, muy importantes. Eso se extendió, pero no hay ningún problema. Fue interesante. Pero yo quería, bueno, mi cierre, ya que ustedes hicieron los suyos, es hablar, porque en efecto, cuando se dice que la Guerra Fría no ha terminado, es verdad. O sea, ya no existe la Unión Soviética, pero sigue habiendo una resistencia rusa como modelo ideológico, como modelo económico que quiere seguir poniendo su hegemonía, aun cuando tiene un titán como lo es China al lado, ¿no? Ya no es la URSS, pero quiere seguir teniendo ese poder, pero ya no se puede. Y la Guerra Fría sigue tan vigente, por ejemplo, lo podemos ver con la vacuna, ¿no? Que los rusos presumían que ellos fueron los primeros en hacer la vacuna contra el coronavirus y Estados Unidos la desprestigia a tal grado que si tienes la vacuna Sputnik no te dejan entrar a Estados Unidos porque no tiene ninguna validez, ¿no? O aquí algunos políticos decían que no servía y que por eso nos la daban, bla, bla, bla. No me parece de las cosas más acertadas, pero es un ejemplo de que todavía esta rivalidad sigue y va a seguir por muchos años hasta que inclusive la humanidad ya no existe. Pero bueno, ahí para cerrar, hay una frase que me gusta mucho que dicen en la serie, que dice, el poder viene de la percepción de nuestro poder. O sea, y lo pasan con un Gorbachev que en la serie me lo ponen como que muy ingenuo, ¿no? Muy tonto, como que él no es culpable. También hay algo ahí que no encaja en esta visión, porque pues recordemos que Gorbachev vive ahí en Miami, creo, vive en Estados Unidos. Pero ¿cómo se llama? El, esta serie, pues, obviamente sí tiene propaganda. La parte del discurso del speech final de Legasov cuando está en el juicio, que dice, pues es que nosotros no hacemos las cosas como en Occidente. Ellos sí las hacen bien, casi, casi. Quiere decir, y eso me dio bastante risa, aunque estaban argumentando algo real. También esta parte donde Bryukhanov le están haciendo su juicio junto con el otro, está hablando Legasov y dice, ellos hicieron todo lo que se podía hacer mal para que las cosas estuvieran ahora sí que de la fregada, ¿no? Pero sí había una opción para que todo eso no pasara, que era activar el botón AZ5 y detener todo tipo de reacción. Dice. Pero pues aquí el botón que te salva, lo que ellos no saben, es que era un gatillo para hacer que el reactor nuclear explotara, ¿no? Y nadie lo sabía, y te das cuenta que el otro era un inepto, era un imbécil, era alguien, un burócrata que quería subir en la cadena de poder, pero que incluso contra todo lo malo que tenía, él confiaba 100% en que el reactor estaba hecho, que estaba bien hecho, a tal manera que era infalible, como la Unión Soviética misma. La ideología a eso llegaba. Y la serie en sí, el suceso de Chernobyl, es el catalizador para contarnos ahora sí que los verdaderos culpables, ¿no? Que era la ideología y el gobierno ruso en mismo. Y en la trama, pues sí te tratan de mostrar cómo buscan chivos expiatorios para decir, nosotros no fallaron, fueron ellos porque pues, no seguían las enseñanzas del socialismo como les enseñamos, pero pues no es cierto. O sea, el tema es que ellos estaban mal, efectivamente, los que estaban a cargo de la planta, pero la planta estaba mal hecha en sí. Y también porque lo hicieron con materiales baratos. Sí, eso es cierto, porque enfocaron, por eso quería ligar lo que dije a un principio, que lo enfocaba en que lo invertían el dinero en otras prioridades como las armas, el espionaje y tantas cosas más. Ya también ahí, bueno, Gavito decía que
Eran los gulags que ellos llamaban con un eufemismo que era un campo de reeducación, pero eran trabajos forzados, ¿no? Pero te reeducaban a amar a la patria y ser un buen socialista para que sirvieras al pueblo, pero sí, a ese grado llegaba, o sea, no podías hacer una ciencia distinta a la que ellos creían, no podías pensar distinto, e incluso no podías razonar o decir la verdad, porque, y parte final y con lo que cierro yo, es que decía Legasov, ¿cuál va a ser el precio de nuestras mentiras? Hasta dónde estaban dispuestos a mentir, pero ya era una mentira totalmente insostenible, ¿no? La evidencia científica mostró totalmente lo que pasó y estos querían ocultarla como pensando como si todo el resto del mundo fueran tontos, ¿no? No, no es cierto, ellos son tontos, nosotros decimos que esto pasó y pues las matemáticas, además, bueno, a muy diferente de la política, pues son exactas en la mayoría de los casos. Pero bueno, ahí Dani, creo que nos ibas a decir que se había comentarios ya para comentarlos, seguir cerrando. Lejana Harry. Ah, fíjate que, bueno, tomo ya así que las palabras finales, se les va a pasar también la palabra ahorita a nuestros invitados, pero sí es cierto, yo cuando leía a Ulrich Beck ahí en la carrera, hablaba sobre las repercusiones ahí en el río de Inglaterra, ¿no? Que pararon la industria en algún momento determinado de la historia, la tecnología avanzó a tal grado que ya no importaba la naturaleza. Y tiraban todo ahí en el río principal de Inglaterra, tiraban todos los desechos de las fábricas y yo recuerdo que leí esa lectura, no recuerdo el título de la lectura, pero sí el contenido y el sustento histórico, en donde decía que el río olía tan mal que la ciudad prohibió a la gente que saliera hasta que se pasara el río y la industria tuvo que cerrar y dejar de producir para pues, que el agua se llevara todo lo malo y todos esos olores que no eran culpa ni de la gente ni nada, sino del mismo desarrollo del capitalismo salvaje que no respeta a la naturaleza, no respeta a nadie. Solo le importa, en su propia lógica y naturaleza, le importa producir y dejar la naturaleza en las peores condiciones posibles, en fin. Y nos hiperindividualizan al grado de que tampoco nos interesa la naturaleza, aunque no seamos capitalistas, pero pues recibimos los beneficios del capitalismo, entre comillas, como las baterías de nuestros celulares, ¿no? Que están costando ahorita ya vida de mucha gente y no lo pensamos, pero nuestros celulares son más importantes al parecer. Y pues ya, ahí era un comentario que quería hacer sobre Ulrich Beck que me regresó de la memoria, pero bueno, ahí dejo la palabra. Ahora empezamos con Wendy, terminamos con Gabito. Gracias, Dani, por leernos los comentarios. Así es, gracias Daniel. Y exactamente también Daniel, también los dos, y Gavito, les escuchaba y sí, como dicen, hay muchas ideas brillantes. Es lo que les decía en un principio, de verdad ver la serie nos da para pensar desde muchísimas aristas qué está pasando. Pero creo que un punto, lo que he escuchado en común, incluso lo que preguntan en el chat,
es esto otra vez, ¿qué es eso de la Guerra Fría? ¿Ha acabado o no ha acabado? Y contestaba muy bien Daniel, Gabito, una manera en cómo nos han enseñado a la mejor la historia es desde una historia oficial, ¿no? Una maestra de vida. Y si algo nos ha enseñado esta serie es que que la historia debe ser condiciones de posibilidad al mismo tiempo, ¿no? Repensar todos estos procesos. Y ahorita que escuchaba a Gabito, pues ahí está, tan no ha acabado que simplemente pensemos en la figura de Putin, ¿no? Que es algo actual. ¿De dónde viene Putin? De la KGB, que representa la oligarquía. Esto que yo insistía mucho, como este aparato gubernamental que viene desde la tecnocracia. Esto que sucedió, que se refleja de verdad de manera pero de verdad ejemplar en la serie, ¿no? Cómo se van a dar estas alianzas, estos factores, y realmente cómo se van a ir enriqueciendo. Por eso yo les digo, me hacía mucho ruido lo del político y el científico de Max Weber. Y otro punto en común, que fíjense, las lecturas que hacemos desde nuestro presente, también escuchándoles, es por supuesto Beck, todos aquellos sociólogos que son de lo que se llama la modernidad reflexiva, pues tienen estas posturas, ¿no? ¿Qué es más allá? ¿A qué nos enfrentamos en esta modernidad también? Sociedad del riesgo, ¿no? Y hay algo ahí que se ve también ejemplar. Y si nos vamos tan atrás en el pasado histórico, hay una frase también con la que quisiera irme. Esta revolución industrial generó más riesgos que riqueza. Y esto es propio de Beck, de Giddens, de estos sociólogos que nos enseñan a repensar, ¿no? Hacia el final de lo que diríamos los años 80, en el comienzo del siglo XXI, en donde estamos. Y Gabito lo decía muy bien, es el antropoceno a lo que nos estamos enfrentando. Acabo con una cita de Marx, lo decía Carlos Marx, el ser humano es la única especie en la Tierra que destruye su propio hábitat. Y ahí está, es la única especie en la Tierra que destruye su hábitat. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué estamos generando como especie humana frente a las demás especies? Yo por eso insistí mucho, lo que me encantó de Chernobyl es esta recuperación que hacen de lo animal. Y otra vez, repensemos en dónde estamos ahorita parados, producto de una zoonosis, en dónde estamos, hacia dónde vamos, y por supuesto, como el ámbito, como referencia está aldea global, pero también hay que pensar lo que ahí se demuestra, ¿no? ¿Dónde está parado? Esta forma de identidad de congregación del Estado-Nación no desapareció, como decía Fukuyama también a final de los años 80, sino que se metamorfoseó e incluso parece que adquirió más fuerza ahorita en esto que yo llamo una dictadura virológica, ¿no? ¿En qué estamos pendientes? El colorcito de semáforo que sale que no hay dentro de este desastre nuclear, así lo leería yo. Y bueno, hay muchísimas otras ideas que ustedes mencionan, brillantes, que ahorita escuché aquí, con Bruno, con Daniel y también lo que ustedes ponen en el chat. Así que le cedo la palabra a Gabito y con esto cerraría. Muchas gracias. Pues bueno, creo que ya no queda mucho que comentar por ahora. Solo algunas ideas que habría que tener en cuenta. Primero esto que menciona, ¿no? De la Guerra Fría. No se trata de decir, es que en diciembre del 91 la URSS cayó y Estados Unidos fue la superpotencia y nadie se le pudo oponer. Lo que hay que considerar es que simplemente hubo un reajuste geopolítico donde, como bien menciona Wendy, Putin pues es de esta línea dura, ¿no? De la KGB, que ahora pues es un corruptazo de primera en Rusia, que tiene pues a su cúpula, a su grupo de cuates, que hacen negocios con el amparo del poder, pero que a fin de cuentas tenemos muchos eventos hasta la fecha que continúan recordándonos a los tiempos más crudos de la Guerra Fría. Tenemos estas llamadas guerras proxy, ¿no? Guerras subsidiarias, donde Estados Unidos y la Unión Soviética, o bueno, en este caso Rusia, ya no se enfrentan directamente, sino que van haciendo guerras en diversos pues regiones de influencia, ¿no? El caso que más se me ocurre es el de Siria, que tenemos pues el conflicto total, ¿no? Con todas las grandes potencias metidas ahí por asuntos quizá de petróleo y de geopolítica. Y otro asunto que me queda muy en mente es el de la modernidad, ¿no? Esta idea de que lo podamos hacer no necesariamente implica que lo debamos hacer. Hay que poner y pensar ciertos límites de la ciencia y la tecnología y no pensar que la raza humana es mucho más lista, ¿no? Es lista y no sufre las consecuencias de sus actos. Queramos o no, a menor o mayor escala, vamos a sufrir la repercusión, vamos a sufrir consecuencias, ya sean positivas o negativas de nuestro actuar, particularmente con la naturaleza. Y ahorita, pues quizá un poco
fuera de contexto, ¿no? Pensando en la lluvia, ¿no? En las inundaciones, de que, bueno, pues el gobierno de la ciudad dice que pues hay que sacar el agua, ¿y a dónde lo mandamos? Pues mándenlo a Tula, mándenlo a Hidalgo, que se inunden ellos. Que lo debamos hacer o que lo podamos hacer no implica necesariamente que debamos hacerlo, es decir, tenemos que considerar que toda acción humana tiene una repercusión ambiental. Y como bien lo menciona Wendy, el antropoceno, pues es esta etapa en la que pues hay que prestar mucho cuidado, si no sufriremos las consecuencias de nuestros propios actos. Y otra idea que pienso es que, bueno, a lo largo de la charla, pues sí, se podría decir que le tiramos mucho a la Unión Soviética y a todo el régimen soviético, pero no se trata de endiosar una ideología y menospreciar otra. O sea, Estados Unidos tiene también sus grandes fallas, que en su debido momento, pues espero que se preste la oportunidad para hablar de ellas. Y particularmente con los desastres nucleares, tenemos el desastre de Fukushima, ¿no? Pues es Japón. Japón tiene los más altos estándares en cuanto a energía nuclear. ¿Por qué les pasó algo así? Casi, digamos, casi en la misma escala que Chernóbil. Pues bueno, habría que plantearnos entonces qué pasó ahí, ¿no? ¿Cuáles son estos límites que tiene el propio género humano en cuanto a su capacidad de inventiva? Y finalmente, una idea con la que me gustaría cerrar es este entrelazamiento entre la ciencia y la política, ¿no? Que no solamente lo tenemos en cuestión del desastre de Chernóbil, sino que en ámbitos más cercanos, incluso en México, lo tenemos bien presente. Me quería resistir a hacer el comentario, pues con el COVID, ¿no? Con Hugo López-Gatell, con su escenario catastrófico de 60,000 muertos, que ya llevamos oficialmente 250,000 de muertos, donde tenemos que entonces, ¿qué está pasando, no? Si el discurso político está pesando más que el científico, o qué tenemos aquí, ¿no? Pero quisiera no entrar en más debate en ese sentido, y pues por ahora les agradezco su atención y muchísimas gracias. Bueno, ya cerraron nuestros invitados, ya les agradezco a todas y todos ustedes que nos estuvieron viendo a lo largo de este pasados ahora 45 minutos, estuvieron muy buenos. Ya le prometo a Gabito que después haré un análisis en donde le tiremos duro a Estados Unidos para equilibrar la balanza un poco y no parezca que estamos inclinados nada más a un solo lado. Pero bueno, les agradezco que nos hayan visto, les agradezco a nuestros invitados, les agradezco también aquí a Dani que estuvo en la parte técnica, media por el espacio, y pues nos vemos próximamente en otro análisis sociológico de alguna película, alguna serie. Se los prometemos. Pero sin más, muchas gracias por habernos visto y nos vemos la siguiente.